estábamos trabajando con esa guía en el presente simple, afirmativo, negativo e interrogativo. Y algunos compañeros me habían escrito porque enviamos los archivos en PDF y al parecer a algunas personas les dio un poquito de dificultad también trabajar en los PDFs. No sé, en general a ustedes cómo les habrá ido con el desarrollo de las evidencias. Y pues en particular saber si tienen preguntas de la temática antes de que hagamos el cuestionario. El cuestionario está enfocado también solamente en los temas de esta guía de aprendizaje. Son aproximadamente 15 preguntas, 5 de cada parte, 5 afirmativas, 5 negativas y 5 interrogativas. Y pues no sé si tengan alguna inquietud que necesiten que revisemos, alguna aclaración de esos temas, como para que vayamos más seguros. ¿Alguna pregunta, compañeros? Aquí está conectado Jairo, Jennifer, Andrés, Señor. Karen, Albert, Vanessa, Samuel. ¿Alguna de ustedes tiene alguna pregunta? Profe, la verdad, pues yo no pude hacer esa actividad, no me ha quedado tiempo para hacerla, pero voy a estar pendiente aquí de lo que pase en la clase y le resolveré eso el fin de semana. Listo, listo. Pues igual todavía tienen tiempo para trabajar esas evidencias, ¿sí? No pasa nada con que todavía no estén desarrolladas ahorita mismo, ¿sí? Lo que importa es que, pues para la evaluación no se sientan crudos o que no sientan que los va a atropellar, ¿sí? Profe, pues, instructor, pues yo sí pues, me siento crudo, pero en vocabulario, porque la parte lo entendí, pero soy muy lento para escribir y para vocabulario. Estoy repasando, sí, estoy repasando vocabulario y estoy aprendiendo nuevas palabras y frases, pero todavía me siento crudo. No sé cómo era la evaluación. ¿Nos da de aquí a las 10 de la noche para entregarla o cómo es esa evaluación? No, es un cuestionario que yo les comparto ahorita para que lo desarrollemos acá mismo. Entonces tendrían por ahí una media horita para desarrollarlo. En el caso suyo, Jairo, tendría que entonces tener un diccionario a la mano para que las palabras que usted no conozca las consulte rápidamente y vaya comprendiendo eh, lo que le preguntan. Pero pues son básicamente preguntas tipo opción múltiple, ¿sí? Digamos, si sale una pregunta que dice, por ejemplo, a ver, hagamos un ejercicio de una afirmación, ¿te parece? Entonces, Bueno, señor. venga, le comparto aquí la pantalla para que usted pueda ver. A ver, a ver. Entonces, las afirmaciones en el presente simple no solamente en el presente simple, en cualquier tema del inglés todas tienen el mismo patrón. Eso hace que, digamos que entender la parte de la gramática y de las reglas pues sea relativamente fácil en inglés porque la misma regla aplica para todos los temas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que las frases en inglés comienzan siempre con un protagonista, una actividad, ¿sí? Y un cierre, ¿sí? Entonces, esto es lo que le va a preguntar el cuestionario, que usted tenga claro cómo se hace, por ejemplo, una afirmación en presente simple.
Entonces usted lo único que hace es aplicar esa formulita en las frases. Entonces, pongamos una frase. Entonces aquí dice, mi familia viaja cada año, ¿sí? Entonces tengo un protagonista, tenemos una actividad que es el verbo viajar y el cierre, ¿cierto? El cierre es lo que usted quiera, su imaginación, lo que le diga, ¿sí? Yo puedo reemplazar ese cada año por otra cosa. Mi familia viaja en diciembre, viaja, no sé, en Semana Santa, cualquier cosa que usted quiera colocar. Entonces, una de las preguntas de la evaluación puede ser algo así como, por ejemplo, eh, yo elimino el verbo de la frase, ¿sí? Y le dejo un espacio. Entonces le doy aquí opciones. Entonces el ejercicio sería que el aprendiz, con base en toda esa teoría o esos conocimientos que se supone que ya tiene, entonces, por ejemplo, que escoja un verbo que le sirva, por ejemplo. Entonces yo le coloco eh, tres opciones, las que sean. Eh, ¿Sí? Y entonces el ejercicio es que el aprendiz escoja la opción que, que más les funcione o que sirva para completar la frase. Este puede ser Bueno. un ejemplo de eso. Entonces el aprendiz tiene que determinar qué palabra le sirve. ¿Sí? Bueno, señor. Profe, una pregunta, ¿eso se va contestando en el chat No. o Yo les cómo? comparto un link para que ustedes lo abran y pongan las respuestas. Lo pueden abrir desde un teléfono o desde un computador. Ah, eso, sí, sí. Bueno, ¿Sí? listo, gracias. Pongamos otro ejemplo. En las afirmaciones, si ustedes recuerdan, hay un video que habla específicamente de las terceras personas. ¿Sí? Este tema sale en la evaluación. Entonces, ¿qué son las terceras personas? ¿Sí recuerdan? Sí, sí, señor. Sí, señor. Tercera persona no es. Ahí nos Y, referimos, correcto, nos referimos a usar una frase que tenga cualquiera de estos tres protagonistas, ¿sí? Porque hay varios protagonistas, pero entonces, si su frase trabaja con alguno de estos tres protagonistas, entonces, entonces asumimos que esto es tercera persona. Entonces, pongamos ahora un ejemplo. Mm, lo mismo, tenemos una frase que no tiene verbo. Entonces el aprendiz debe escoger el verbo eh, para, para completarla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el verbo, señor Jairo? El verbo es trabajar, ¿cierto? Ella, que es mi protagonista, todas las palabras que están acá es el verbo trabajar de alguna forma escrito.
y el cierre de la frase es en la fábrica. Entonces, ella trabaja en la fábrica, es lo que tenemos que decir. Sería, ella trabaja en la fábrica. Yo le colocaría la última, la que termina en es, ¿o no? En tercera O, persona debe terminar en o, ese el verbo. Sí, señor. ¿Cuál de las últimas dos? No, Jairo, no le... Ah, bueno, usted colocaría con ese. Esa no es, señor. Es esta. ¿aló? ¿Sí me escuchan? Sí. Ese, ese, ¿no? Esta es la respuesta. Entonces, en este caso, por ejemplo, habría que repasar cómo se usan los verbos en tercera persona. ¿Sí? Entonces es importante que recuerde, señor Jairo y los demás compañeros, que la regla para la afirmación, y es importante que recuerden eso, solo para las afirmaciones, o sea, en negación no aplica y en preguntas no aplica, pero en las afirmaciones, ¿sí? El verbo debe llevar una S, ¿sí? Debe llevar una S. Esa es la regla en general, ¿sí? Ahora, ¿cómo aplicamos esa regla? La regla la aplicamos colocándole literalmente la S a cualquier palabra, cualquier verbo. Entonces, si es el verbo cantar y es ella canta, le pone S, ¿sí? Si es el verbo escribir y usted dice ella escribe, entonces le pone S. No sé. Y así con cualquier verbo. Si es el verbo jugar y es ella juega, entonces le pone S, ¿sí? Ahora, hay algunos verbos que no le colocamos la S, sino que le colocamos una E y una S. ¿Sí recuerda cuáles son? Entonces, ¿qué verbos llevan la E y la S? Son Los que aquellos terminan en qué, que tienen una terminación rara, ¿cierto? Los que, Entonces, usted tiene dos formas de sí, la aprenderse, X, la S, así, exacto, así. tiene dos formas de aprenderse esa regla. La primera es por el sonido. Cuando un verbo tiene un sonido extraño al terminar, ¿sí? Le voy a dar un ejemplo. El verbo jugar se pronuncia play, no tiene ningún sonido raro. Es una I y ya, play, ¿sí? Pero si tuviéramos un verbo, por ejemplo, que termine como este, en esta terminación, wash, entonces ese verbo ya yo no le puedo colocar una S normal. Es decir, yo la puedo escribir, ¿sí? Pero entonces haga el ejercicio allá en su casa. Trate de pronunciar la palabra wash, ¿sí? Y ahora trate de pronunciarla con una S de más, ¿sí? Hay una dificultad con este tipo de verbos y es que nosotros, los seres humanos, no tiene ni siquiera que ver con el idioma, sino que nosotros no podemos hacer dos S seguidas. No somos capaces de pronunciarla, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo más sencillo, ya me acordé. El verbo kiss. Este es el verbo besar, de dar un beso. El verbo kiss termina en dos S en la escritura, ¿sí?
Pero cuando yo lo pronuncio, yo no pronuncio dos S, yo pronuncio una sola, ¿sí? Y yo pronuncio kiss. Si la regla me dice que le ponga S porque es tercera persona, entonces yo le escribo la tercera. En la pronunciación tampoco existiría, ¿sí? Yo volvería a pronunciar kiss, ¿sí? Porque yo no puedo hacer una diferencia entre la primera, la segunda o la tercera S, ¿sí? Es indiferente. La única forma de yo pronunciar estas S sería de pronto haciendo pausas, ¿sí? Lo cual sería pues también muy extraño, que yo dijera algo así como kiss, ¿sí? Suena chistoso que yo pare 3 veces para hacer una S. Entonces, cuando los verbos tienen esa terminación, tienen un sonido así como s, como sh, como x, como ps, 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 todo ese tipo de, 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 de sopladito, de liberación de aire al final, esos son los verbos a los que yo no les puedo colocar la S solamente, les tengo que colocar una E y una S, ¿sí? Al colocar la E y la S, ¿sí? Entonces es fácil para mí pronunciar la E y la S porque hay una vocal de más. En ese caso yo pronuncio kisses. Y kisses es mucho más fácil de entender para las personas que kiss con una S larguísima porque resulta que tiene 3 S. ¿Me hago entender? Entonces, esa es la primera forma de que usted se aprenda la regla, ¿sí? La regla dice, póngale una S al verbo, ¿sí? Como estábamos trabajando acá, póngale una S al verbo y ya. Pero si ustedes notan que el verbo tiene una terminación rara, con un sonidito así como los que decíamos, entonces ya no le puede colocar la S, sino que le coloca una E y una S, ¿sí? Ya la segunda forma de aprenderse esta regla es eh, como lo que salía en el video, ¿sí? Los verbos llevan E y una S cuando terminan en X, cuando terminan en S, en doble S, en SH, en CH, en la O, ¿sí? Entonces, esa es la segunda forma de aprenderse la regla. Tendría usted que tomarse el trabajo de recordar este detalle, ¿sí? Entonces, lo mismo, si tengo aquí el verbo watch, que es mirar televisión, ¿sí? Entonces lo mismo, ya no le puedo colocar la S, ¿sí? Porque él se pronuncia watch, entonces le coloco una E y una S, queda más fácil de pronunciar, watches. Entonces, esta es la regla de la tercera persona en la práctica, ¿sí? No sé si necesitan alguna otra aclaración de esta sección o si pasamos a la siguiente. Profe, las que terminan en No, señor. IS, ya le agrega la IES. Ah, ok. Los que terminan, Siempre y cuando haya una vocal, una consonante antes de la correcto. Y. Si es una vocal, no se puede. En Entonces, caso de play, no. Play. exacto. Aquí colocamos la S porque antes de la Y hay una vocal, ¿sí? Pero en el segundo caso, antes de la Y hay una consonante. Entonces, en ese caso, yo la reemplazo por una I, una E y una S. Es la única, digamos, regla que tiene este pedacito. ¿Sí? Ah, ok, profe. Bueno, entonces, eh, para la parte de las mm, preguntas, entonces recuerden que nosotros estábamos manejando dos tipos de preguntas, ¿sí? Las que son con do y con das, ¿sí? Y las que son abiertas, las que tienen un
un dónde, un cuándo, un quién, un por qué, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ese otro tipo de preguntas son las que llamamos abiertas, ¿sí? Las llamamos abiertas porque la respuesta a esa pregunta puede ser cualquier cosa. Entonces, si usted le pregunta a alguien, ¿y por qué está molestando el internet? Entonces usted dice, porque hay mucha gente conectada, porque la señal es mala en el sector, porque hay poca infraestructura, porque lo que sea, ¿cierto? Usted puede contestar cualquier cosa, que eso es lo que ocurre con las preguntas abiertas. Cuando la pregunta es cerrada, entonces ellas solamente llevan un do y un das en la pregunta, ¿sí? Entonces, esas son las dos cosas importantes que debe recordar. ¿Listo? Entonces, a usted le preguntan, ¿quiere pizza? Entonces usted dice sí o no, ¿cierto? Sí, sí quiero, no, no quiero. Una pregunta cerrada, ¿sí? En este caso, en el caso de las preguntas cerradas, usted lo único que debe recordar es cuándo utiliza do y cuándo utiliza does. Esa es como la cuestión más importante, ¿sí? Entonces, en ese caso, usted debe recordar que do eh, y does trabajan dependiendo del protagonista, ¿sí? Does básicamente es el auxiliar que colocamos con terceras personas, lo cual quiere decir que con do van todos los demás protagonistas que no sean tercera persona, o sea, yo, tú, ¿sí? Nosotros y ellos. Entonces, mientras usted recuerde este detallito, cuáles van con do y cuáles van con das, pues no va a tener dificultad, ¿sí? Ahora, en cuanto a las preguntas abiertas, pues entonces ocurre lo mismo. Una pregunta abierta es básicamente tomar una pregunta normal. Volvamos a cogerla del ejemplo, ¿sí? Y a esa pregunta normal se le anexa eh, la palabra que usted necesite o que vaya de acuerdo a lo que quiera preguntar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted le pregunta a alguien, ¿y por qué quiere pizza? Entonces la persona, pues no sé qué le dirá, pero ya solo con agregarle la palabra por qué, transformo la pregunta cerrada y la vuelvo pregunta abierta, ¿sí? Entonces, ¿por qué quiere pizza? Porque sí, porque me gusta, porque tengo hambre, porque no sé, por cualquier cosa, ¿sí? Entonces ya en este caso, con las preguntas abiertas, lo que usted debe fijarse es en que la palabra que va al principio corresponda o vaya de acuerdo con el resto de la pregunta, ¿sí? Digamos que aquí no está why, sino esto, who, y who es la palabra quién, y quién usted quiere pizza no cuadra, ¿sí? Entonces, who, por ejemplo, sería una palabra que para esta pregunta en particular, pues no combina, ¿sí? Como que no cuadra, no iría ahí. Entonces, si le hacen una pregunta de esas, usted entonces pues debe saber qué palabra combina con la pregunta, ¿sí? Y pues para saber qué palabra combina con la pregunta que tenga o que le salga, pues usted debe saber qué significan, ¿sí? Entonces usted debe saber que why es por qué, ¿sí? Debe saber que who es quién, ¿sí? Y así con todas las demás. Si usted tiene claro eso, pues no va a tener inconvenientes. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, que ustedes tengan del tema? ¿Algo que yo no esté mencionando? No, no, señor. Bueno, con respecto a
con respecto al desarrollo de las evidencias y eso, ¿van bien? ¿Tienen acceso ya todos a las carpetas de las evidencias? Yo sí, profe. Sí, señor. Yo Bueno, también. sí es importante que puedan subir sus evidencias, ¿sí? Bueno, mientras tanto, entonces tomo asistencia. Eh, ¿Alguna otra pregunta antes de que comencemos? No, ninguna. Muy bien, entonces, pues yo Profe, qué pena, yo tengo una pequeña inquietud, es que no entiendo por qué. no entiendo qué, perdón. Ah, se le fue preciso cuando iba a hacer la pregunta. Listo, Laura. ¿Volvió? Sí, profe, qué pena, tenía una duda porque no entendía el por qué, bueno, se supone que a Go no se le puede poner la sola S, ¿cierto? Se le pone ES. Sí, sí, porque termina en O, igual que do, que termina en O. Sí, no, pues sí, porque yo dije, no se le puede poner ese porque ¿cómo va a sonar Ghost? No, pues me sonó más lógico poner Ghost. Sí, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, señora. Do se pronuncia das con tercera persona y go se pronuncia goes con tercera persona. Listo, profe, era eso, gracias. Ok, compañeros. Entonces, yo tengo aquí ya el cuestionario. Ah, voy a copiar acá el link. Lo voy a pegar aquí en el chat de la sesión. ¿Sí? Entonces usted, si está con el teléfono, igual le va a funcionar, o si está con un equipo también. Usted toca ese formato, ese formulario, perdón, y le va a cargar el cuestionario. Él le va a pedir en un principio que ponga sus datos de identificación, ¿sí? Que los nombres, apellidos, el correo electrónico, ¿sí? Como toda la información, la ficha, etcétera. Y después de que Profe, coloque los datos personales, el el correo debe correo ser del SENA o el personal. puede ser cualquiera de los dos. Desde que el personal sea de Gmail, no hay problema, ¿sí? Pero si el personal es de Hotmail o de otra empresa, entonces sí le va a pedir que inicie sesión con una cuenta de Gmail. Profe, ¿será que usted me puede hacer un favor y me puede aceptar, por favor? ¿Aceptarlo dónde? Aquí por Meet, sino que es que el problema es que tengo el teléfono dañado y casi no logro ver pues el link, entonces estoy desde el portátil.
Ah, ok. ¿Y ya envió la invitación, la solicitud? Sí, claro, estoy esperando para que Pero no me ha me... llegado, ¿sabe? No me sale ninguna solicitud. No, No. espérate, intento otra vez. A ver. O díctame el correo y se la envío de nuevo. Espera, profe. Ya, intentemos a ver. Ahorita sí, listo. Sí, listo.
Profe, qué pena, ya terminé, pero no sé qué hacer a continuación. Laura, ahí dan las respuestas. O sea, usted y dice ver las respuestas y ahí le dan cuáles. Ah, ¿escuchan? Se cayó el sistema, mano. Los compañeros que ya terminaron pueden salirse de la sesión, no pasa nada. Veo aquí que ya 7 personas terminaron, se pueden salir, no hay ningún problema. Me quedo con los que faltan todavía. Bueno, señor, listo. Ok, Listo, profe, listo, sí, gracias. señor. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Profe, buenas noches. Que pasen Hasta buenas luego, noches, que estén bien. compañeros. Hasta luego. Profe, buenas noches. Buenas noches, chicos. Profe Diego. Señor, Buenas noches, qué pena, acabo de llegar esto. Me encontraba viajando, acabé de llegar. bueno, sí, ahí le compartí el link en el chat para que ingrese y presente la evaluación. En el chat. Ok. ¿Sí?
Bueno, compañeros, les quedan otros 10 minuticos y con eso ya terminamos. ¿Listo? Cuando terminen el cuestionario, los resultados quedan guardados, ¿sí? Y a ustedes ahí mismo en la pantalla les dice cuántos puntos obtuvieron o cuántos le quedaron bien, ¿sí? Entonces ya con esto me despido. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos la otra semana. ¿Listo? Hasta luego.